¿Qué tal, amigos? Qué alegría podernos encontrar en el próximo retiro espiritual No tengas miedo, del 21 viernes al 23 de agosto, domingo, en la Casa de Retiros Espirituales Monte María. El miedo es una experiencia humana universal, tan clara que el mismo Jesucristo en Getsemaní sintió miedo, y en la hora de la muerte, las horas previas, Él se sintió de alguna manera desbordado por el peso de la pasión y muerte que venía, y nos relatan los evangelios de la pasión que vino el ángel consolador a acompañar a Jesús, tal como lo vemos en esta imagen que tengo a mis espaldas. ¿De qué sentimos miedo los hombres del siglo XXI? Sentimos miedo del futuro, del mañana, cómo se va a presentar. Sentimos miedo a la soledad, a la infidelidad, al desamor, al divorcio. Sentimos miedo frente a las deudas económicas, una crisis laboral, una pérdida de empleo, la quiebra de una empresa, la falta de seguridad financiera y material. Sentimos miedo frente a la depresión, frente a la ansiedad, frente a crisis de pánico, frente a bajonazos emocionales. Sentimos miedo. Sentimos miedo frente a las calumnias, la difamación pública, el escarnio mediático tan común en el mundo de las redes sociales. Sentimos miedo los seres humanos frente a la enfermedad, la vejez, la misma muerte, que en el hombre del siglo XXI es un tema tabú, no se toca, no se aborda. Y a veces sentimos miedo del silencio de Dios, de que le hablamos en oración, pero no lo escuchamos. Por eso este retiro espiritual es para ti. No tengas miedo. Jesús repetirá constantemente a sus discípulos que superen el miedo, y la clave es la confianza, la fe en el Señor Jesús. Un retiro espiritual que sé que te va a ayudar muchísimo para que ese miedo no paralice, no angustie y no detenga los proyectos de Dios sobre tu vida. Puedes escribirnos vía WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla y será una alegría en esta bellísima casa de encuentros, llena de naturaleza, de árboles, de montaña, de vegetación, un encuentro muy personal, muy íntimo con el Señor, pero sobre todo con nosotros mismos, para sanar esas heridas y vencer esos miedos a veces irracionales, fobias que podemos tener. Una invitación muy especial, 21 al 23 de agosto, en la Casa de Encuentros Monte María. Los esperamos. Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, versículos 1 al 7, capítulo 10, versículos 18 al 22. En aquellos días, oí que el Señor gritaba con voz potente: acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte 6 hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche para escribir, y le dijo: recorre a Jerusalén, y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros: recorran la ciudad detrás de él, y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente no lo toquen. Comiencen pues por mi santuario.
Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo: profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres, y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Quebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 113. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos, bendito el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse designa su mirada para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escuchas, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de la profecía de Ezequiel nos presenta el juicio inminente de Dios sobre la ciudad de Jerusalén por su idolatría, por haber abandonado la ley, por ser infiel al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por haberse entregado a ídolos, becerros de oro, adorar otras realidades que no salvan y que no son Dios. Nos hablará esta profecía de Ezequiel de manera simbólica de 6 ejecutores de la orden de destrucción, pero también nos habla de un hombre vestido de lino, que tenía los atavíos de escribanos en la cintura como una faja en la cintura, una faja de lino, y se nos habla de cómo se marcan en la frente aquellos que han llorado y se han lamentado por las acciones detestables que la ciudad de Jerusalén ha realizado, y así son librados de los ejecutores del juicio definitivo, y solo se mata sin piedad a jóvenes, viejos, doncellas, niños, mujeres, que ninguno de ellos tiene la señal en la frente, porque no ha habido conversión en su corazón, y esta marca nos recuerda precisamente
el paso del ángel exterminador cuando en la noche de Pascua el pueblo de Israel fue liberado de la muerte de los hijos primogénitos, cuando las jambas dinteles de sus puertas fueron rociados con la sangre del Cordero y por tanto preservados del castigo definitivo de Dios. Impresionante la forma metafórica en que Ezequiel nos habla de cómo Dios hace justicia, pero también libra a aquellos hombres y mujeres buenos que han confiado y han obedecido la ley divina. Pero pasemos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, cuando nos habla de 3 niveles de exhortación, de diálogo, de corrección a un hermano o una hermana equivocados. Primero se le debe corregir a solas, evitando abochornarlo, humillarlo y hacerlo siempre con caridad. Y si por terquedad, testarudez, aquella hermana o hermano no se corrige, en un segundo nivel de corrección se podrá colocar 2 o 3 testigos para que la exhortación quede más clara y más pública. Y si aún en este segundo nivel de exhortación un hermano o una hermana continúan tercamente en su error o equivocación, se convocará a toda la comunidad cristiana, la comunidad creyente, para que oren, hablen y exhorten a aquella alma equivocada, aquella cabrita montesa o de la montaña. Y si esta persona aún así en ese tercer nivel de conversión o de exhortación o de cambio de vida, de corrección fraterna no lo hace, se le considerará un pagano. Se nos habla de la autoridad que tendrá la comunidad cristiana, que en el fondo es la Iglesia, y afirmará: todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y afirmará de manera explícita la presencia de Dios. Cuando 2 o más se reúnen en oración para pedir algo al Padre de los cielos, y concluirá el Evangelio diciendo: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Pero hoy, en un mundo de rebeldes, donde nos dicen los hijos a los padres, los alumnos a los maestros, los fieles a los sacerdotes, los ciudadanos a los líderes políticos y gobernantes: no me digan nada, es mi vida, yo hago con ella lo que quiera, no me puedes impedir nada. Es una generación especialmente ensoberbecida, llena de sí mismo, incapaz de escuchar consejos de nadie. Recordamos la expresión de los abuelos: el que no escucha consejos no llega a viejo. No habrá sabiduría en su vida. Y hoy te invito para que no renuncies a tu autoridad como padre, madre, profesor, profesora, sacerdote, religiosa, para exhortar, hablar, corregir, porque cuántas vidas se pueden salvar por haberles hablado a tiempo, y en sentido contrario cuántas vidas se han perdido porque no les exhortamos, porque no les hablamos, porque no les corregimos, porque por un falso respeto humano: no es mi vida, nadie me ha pedido opinión, me quedo en silencio. Y aquella mujer abortó y se entristeció porque no hubo quien la aconsejara, y aquel matrimonio se divorció porque no hubo quien los exhortara a la perseverancia y a la lucha en el amor esponsal, y aquel chico se metió en el mundo de las drogas sin retorno porque no hubo quien le hablara y le dijera: ese no es el camino de tu vida en los años de juventud, cuando Dios te ha dado tantas capacidades e inteligencia. No malogres tu vida en el consumo de las drogas alucinógenas. ¿Cuántas personas no hubieran cogido el camino del mal, la delincuencia,
¿Cuántas personas no habrían, repito, fracasado, malogrado su proyecto de vida si otro ser humano con más sabiduría le hubiera hablado? Pero Padre, me dirán ustedes, a veces hablamos y se fastidian, se incomodan, hacen lo contrario de lo que les decimos. ¿Cómo corregir, cómo acompañar a otra persona? Y te daré claves para hacerlo. La primera, acompaña, corrige a otro con amor, esto es, sin rabia. Cuando corregimos con rabia, corregimos sin amor y tal vez generamos un efecto contrario al que pretendíamos, porque la persona corregida se cierra en su corazón, se blinda, se pone a la defensiva y tal vez por terquedad, soberbia, rebeldía, hace exactamente lo contrario de lo que le pedimos, porque no hemos sabido exhortarle amorosamente, serenamente, sino con rabia y de manera confrontacional. Pero en un segundo ítem, corrijamos con humildad, sin soberbia. Tú y yo también nos hemos equivocado y la humildad siempre dará frutos, que Teresa de Jesús llamaba a la humildad la reina de las virtudes, y la humildad es camino seguro de cielo. Y cuando no somos humildes, cuando obramos con soberbia, con toda seguridad que nuestra corrección quedará en el vacío, porque no lo hemos hecho de la manera adecuada. Pero en una tercera, sabiduría para corregir, hagámoslo con paciencia. Recordemos que todos somos distintos y que quizás cuando no tienes paciencia con tu hija, con tu hijo, con tu nieta, con tu nieto, se te olvida que nosotros fuimos jóvenes y a veces tercos y tal vez no tuvimos este entorno digital que sobreestimula a nuestros jóvenes con imágenes, sonidos, publicidades, mensajes que los mantienen como en la periferia, en la superficie de sus almas y los hacen capaces de ser personas maduras, reflexivas, profundas, capaces de interiorizar un mensaje. Por eso llénate de paciencia con estas nuevas generaciones. Pero también, además de corregir 1 con amor, 2 con humildad, 3 con paciencia, 4, corrige con oportunidad. Busca el tiempo oportuno, busca el lugar oportuno, busca las circunstancias oportunas. Que toda persona tiene ese día y ese espacio donde abre su corazón, y si no buscas el lugar, la circunstancia y el tiempo adecuado, esa persona que tal vez está airada no va a tener un buen recibo frente a tus consejos y exhortaciones, por más que pretendas tener autoridad sobre ella. Busquémosla ser oportunos a la hora de corregir. En un quinto ítem o sabiduría para corregir, hagámoslo con autoridad, esto es, con el ejemplo, el testimonio de la propia vida, porque nos dirán sobre todo nuestros jóvenes que son tan directos y a veces altivos: ¿tú con qué autoridad me corriges si has caído en los mismos errores que ahora me pides evitar? Cuídate y fíjate cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. En una sexta sabiduría, corrige con misericordia, de manera compasiva como lo haría Jesús, porque entiende que todos somos de barro, todos somos débiles y no podemos con dureza juzgar de otros que también nosotros nos hemos equivocado. Finalmente, en una séptima sabiduría, corrige a otra persona orando y confiando en que Dios haga la obra en su corazón. A ti te tocan las palabras humanas, la conversación serena, pero Dios es el que habla
al interior de la conciencia de aquella persona que necesita ser corregida, ser exhortada. 7 reglas de oro. 1. Corrige con amor. 2. Con humildad. 3. Con paciencia. 4. Con oportunidad de tiempo, lugar y circunstancia. 5. Con autoridad y el ejemplo de tu vida. 6. Con misericordia. Y 7. En espíritu orante y confiando en Dios. No dejes de hacerlo, hoy más que nunca, en una sociedad de tanto engaño digital, de tantos falsos valores. Cuánto necesitan hijos de sus padres, alumnos de sus profesores, comunidad de sus buenos pastores, ciudadanos de sus gobernantes, para ser exhortados en la virtud y en el camino de la verdad. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el canal Padre Carlos Yepes encontrarás un espacio profundo y cercano para alimentar tu vida espiritual en medio del mundo de hoy. El Evangelio, explicado con claridad para llevar la palabra de Dios a tu vida diaria. La Santa Misa, centro de nuestra fe, vivida con recogimiento y sentido espiritual. Oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, para comenzar, sostener y entregar el día en manos de Dios. Reflexiones de vida que iluminan tus decisiones, fortalecen la esperanza y dan sentido a lo que estás viviendo. Testimonios de vida hoy, donde Dios sigue actuando en medio de realidades concretas. Actualidad católica, leída a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Un canal para orar, reflexionar, crecer en la fe y no perder de vista a Dios en medio de la realidad cotidiana. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza. Camina con la Iglesia, vive el Evangelio y deja que Dios transforme tu corazón.